Bien, en un circuito abierto. ¿Qué puede haber en un circuito abierto? Lo siguiente. El voltaje en un circuito abierto cuando se mide, puede que si exista va a haber un voltaje X, puede haber un voltaje. Sin embargo, como se trata de un circuito puramente abierto, la corriente automáticamente será cero. Siempre. No va a haber ningún problema. Es decir, puede haber un voltaje en un circuito abierto desconocido, pero no va a haber ninguna cantidad de corriente circulando por él. Mientras que en un cortocircuito puede haber una corriente fluyendo, ya que encuentra un camino cerrado. Es decir, puedo tener una corriente X, pero el voltaje a través de los terminales que están en cortocircuito automáticamente es cero. ¿Cuál es el voltaje de circuito abierto y cuál es la corriente de cortocircuito? ¿Cómo se hacen esas pruebas? Pues muy simple. Si nosotros miramos en este modelo, si nosotros suponemos esto es un panel fotovoltaico y dejamos abierto estos dos puntos de conexión, entonces al dejar estos dos puntos abiertos nosotros podemos medir cuánto es el voltaje ahí. Ese voltaje, mientras no hay circulación de corriente, se le conoce como el voltaje de circuito abierto y es el voltaje máximo que puede alcanzar nuestro panel fotovoltaico. De hecho se define de esa forma, el máximo voltaje que se puede alcanzar en el panel. Cuando tenemos una corriente de cero, tenemos justamente este voltaje para el cual la corriente tiende a ser positiva. Entonces, ese es el voltaje de circuito abierto. Otra de las pruebas que se hacen en los paneles fotovoltaicos es la corriente de cortocircuito. En esa corriente de cortocircuito lo que hacemos es, como su nombre lo dice, cortocircuitar sus dos terminales, los dos terminales que tiene el panel fotovoltaico, y medir cuánto es la corriente que está circulando a través del panel. Esa corriente de cortocircuito gráficamente es esta corriente que nosotros tenemos aquí. Es justo la corriente medida en este punto. ¿Por qué en este punto? Porque en este punto el voltaje es igual a cero. Cuando nosotros hacemos un cortocircuito, el voltaje es igual a cero. Entonces el voltaje es igual a cero y tenemos una corriente máxima. Y acá, circuito abierto, la corriente es igual a cero y tenemos un voltaje máximo. Entonces estamos definiendo la corriente máxima y el voltaje máximo para el panel fotovoltaico. Entonces los fabricantes nos tienen que especificar esos dos valores. A continuación vamos a ir viendo distintas gráficas que representan el comportamiento de este módulo fotovoltaico. Este módulo de 215 vatios para condiciones STC tendría estas curvas de corriente-tensión y de potencia-tensión. Esta sería la curva roja y la potencia-tensión sería la curva verde. Fijaros que en el punto de tensión en circuito abierto, el Open Circuit Voltage, la potencia es nula. Lo mismo que cuando estamos en condición de cortocircuito. La corriente es máxima, cercana a esos 6 amperios, pero la tensión es cero, por lo tanto la potencia total es cero. Ese punto significativo del punto de máxima potencia, que estaría situado aquí arriba, que tiene sus coordenadas de tensión y corriente que podríamos obtener mirando en los ejes donde se sitúan, y recordar que con estos valores podemos estar hablando para este módulo que alrededor de un 84% de la energía incidente se transforma en calor y que conseguimos aprovechar el 16% restante. Mi objetivo y el tuyo tiene que ser el mismo, y en este caso va a ser que aprendas a medir la intensidad de cortocircuito y la tensión a circuito abierto de un panel fotovoltaico. Vamos a medir lo que es la intensidad de cortocircuito de un panel, que es la intensidad máxima que podemos obtener de ese panel. ¿Qué aparato vamos a usar? Pues vamos a usar un amperímetro y lo conectaremos entre los bornes del panel. Un amperímetro ya sabes que es un aparato que tiene una resistencia nula, entonces es como si provocáramos un cortocircuito entre los dos terminales del panel. El segundo parámetro que vamos a medir es el voltaje a circuito abierto. ¿En qué consiste? Pues en medir entre lo que son los bornes del panel con un voltímetro la tensión sin que saquemos ninguna corriente del panel. O sea que